Imagina por un instante una mujer que vive frente a millones de ojos. Cada gesto, cada palabra, cada lágrima que deja caer frente a una cámara es analizada, juzgada y amplificada hasta el extremo. Una mujer que ha sido el látigo del corazón y al mismo tiempo su víctima, que ha conocido la gloria de la fama y el vértigo de la humillación, que ha llorado por amor, por pérdida y por cansancio, y que sin embargo nunca se rindió. Esa mujer se llama María Patiño, y su historia no empieza en un plató, sino en un rincón del norte de España, frente al Mar Bravo y el viento incansable de Galicia. Nació el 15 de agosto de 1971, en Ferrol, en una familia de clase media que creía más en el trabajo que en los sueños. Su padre, funcionario de justicia, era un hombre serio, recto, con un fuerte sentido moral. Su madre, elegante, vital y apasionada, era el alma sensible del hogar. De ella heredó el carácter, la sensibilidad y esa mezcla de fortaleza y ternura que la haría inolvidable. María creció entre risas, discusiones y un amor inquebrantable por la verdad. Era inquieta, curiosa, con una energía que no encajaba del todo en los silencios gallegos. Desde niña quiso entender las emociones de los demás, lo que no se decía. Tal vez por eso eligió el periodismo, para darle voz a todo lo que la gente callaba. A finales de los años 80, dejó su tierra para estudiar periodismo en Sevilla. Llegó a la ciudad andaluza con una maleta llena de ilusiones y un carácter indomable. Su acento gallego la delataba, pero su fuego interior encajó perfectamente en aquella tierra cálida. En la universidad, sus profesores recuerdan a una alumna apasionada, entregada, que siempre buscaba algo más. No quería ser una simple reportera, quería dejar huella. Sus primeros trabajos fueron humildes: emisoras locales, reportajes de barrio, piezas pequeñas para informativos regionales. Pero su forma de hablar, su mirada intensa y su capacidad para conectar con la gente la hicieron destacar enseguida. En aquellos años forjó su estilo, visceral, directo, emocional. Aprendió que el periodismo no solo se contaba con datos, sino con alma. En 1998 la televisión llamó a su puerta. Empezó colaborando en Andalucía Directo, donde cubría historias humanas, accidentes, conflictos cotidianos. No era glamuroso, pero le dio oficio, calle y olfato. Poco después dio el salto a Sabor a Ti, el programa de Ana Rosa Quintana en Antena 3. Allí se curtió en el periodismo del corazón, un género despreciado por muchos pero seguido por millones. En los pasillos del plató aprendió una lección que marcaría su carrera. En el mundo del espectáculo, la verdad y el interés no siempre van de la mano. Su nombre comenzó a sonar en los despachos de Antena 3, hasta que llegó la oportunidad que lo cambió todo. En 2003 fue fichada para ¿Dónde estás, corazón?, DS, el programa que se convertiría en su trampolín y también en su campo de batalla. Bajo la dirección de Jaime Cantizano, María Patiño se transformó en una figura temida y respetada. Su estilo no era el de la periodista fría que lanza preguntas preparadas. Era fuego puro. Hablaba con el corazón en la mano. Se emocionaba, lloraba, gritaba, se enfrentaba a los invitados y a sus propios compañeros. En cada emisión se dejaba la piel. La audiencia la adoraba o la detestaba, pero nadie era indiferente a ella. En poco tiempo pasó de ser una colaboradora más a uno de los rostros más reconocibles de la televisión española. En las calles la paraban, las revistas la fotografiaban y su vida empezó a pertenecerle a la opinión pública. Pero tras esa fama había una mujer agotada, exigente consigo misma y con un miedo profundo, el miedo a no estar a la altura. María era perfeccionista hasta el límite, incapaz de relajarse. Vivía por y para el trabajo. En palabras de sus compañeros, no sabía desconectar, vivía en tensión constante. Y esa presión comenzó a cobrar su precio. Cuando DEC terminó en 2011, María sintió que su mundo se desmoronaba. El programa había sido su hogar, su identidad. De repente se encontró en el vacío. La televisión, ese universo que había ayudado a construir, la expulsaba sin miramientos. Hubo meses de silencio, de llamadas que no llegaban, de portazos y de miedo. Pensó que su carrera había terminado, y en medio de ese momento oscuro la vida le dio otro golpe. Su madre cayó enferma. El cáncer se convirtió en un visitante cruel y silencioso en su casa. María dejó todo para estar a su lado. La mujer que la había enseñado a ser fuerte, a ser elegante, a resistir, se debilitaba poco a poco. En 2014 su madre falleció. La herida fue profunda, irreparable. María lo vivió en silencio, lejos de las cámaras. Cuando volvió a aparecer en televisión, su mirada ya no era la misma. Había algo distinto, una tristeza contenida, una nueva verdad detrás de su voz. Poco después llegó la llamada que cambiaría su destino. Telecinco le ofrecía incorporarse a Sálvame, el programa más polémico de la televisión española. Al principio dudó.
Sabía que ese formato podía devorarte, pero decidió aceptar, convencida de que necesitaba volver a sentir la adrenalina del directo. Su debut fue explosivo. Su tono, su energía, su intensidad la convirtieron rápidamente en uno de los pilares del programa. Sin embargo, esa exposición tuvo un coste emocional altísimo. María se enfrentó a críticas despiadadas sobre su físico, su voz, su carácter. Internet se llenó de memes crueles, burlas y comentarios ofensivos. La televisión que la había hecho famosa se convertía en un espejo donde debía ver reflejadas sus propias inseguridades. Pero en lugar de esconderse, dio un paso al frente. Reconoció públicamente sus operaciones estéticas, habló de sus complejos y de su necesidad de sentirse bien consigo misma. Lo hizo sin vergüenza, sin victimismo, con una honestidad que desarmó a muchos. He querido gustarme porque durante años no me soportaba, confesó entre lágrimas en una entrevista. Aquel momento marcó un antes y un después. María Patiño, la periodista temida, se transformó en una mujer transparente, capaz de mostrarse sin filtros ante millones de personas. Mientras se reinventaba en televisión, en su vida personal encontraba algo que jamás había tenido: estabilidad. Su relación con Ricardo Rodríguez, un empresario sevillano discreto y alejado de los focos, se consolidaba con los años. Él fue su refugio cuando todo lo demás parecía derrumbarse. En 2019, María y Ricardo viajaron a Sri Lanka y se casaron en secreto. No hubo cámaras, ni exclusivas, ni titulares. Solo dos personas sellando un amor lejos del ruido. Fue su pequeña venganza contra el sistema que la había convertido en personaje público. En un gesto sencillo, María se devolvía a sí misma lo que la televisión le había arrebatado: la intimidad. En paralelo, su carrera siguió creciendo. Se convirtió en presentadora de Socialité, un espacio de actualidad donde demostró que podía liderar y mantener audiencias. Dirigía cada emisión con precisión quirúrgica, manejando el ritmo, el tono y las emociones con la experiencia que solo dan las cicatrices. Su capacidad de empatía con el público y su instinto televisivo la consolidaron como una figura indispensable en el panorama audiovisual español. Sus compañeros la describen como una mujer volcánica, obsesionada con la perfección, capaz de emocionarse o enfadarse con la misma intensidad, pero también tremendamente leal y protectora con los suyos. María no ha ocultado los momentos de vulnerabilidad. Ha hablado abiertamente de su ansiedad, de su miedo al fracaso, de los días en los que no quería levantarse, pero también ha reivindicado su derecho a mostrarse humana. En un mundo que premia las máscaras, ella eligió mostrarse imperfecta, y fue esa imperfección la que la convirtió en símbolo. En 2021, cuando Telecinco vivía sus peores audiencias y el formato Sálvame era criticado desde todos los frentes, María se mantuvo firme. Mientras otros caían, ella resistía. Siguió defendiendo el programa, el equipo y sobre todo su derecho a existir sin pedir perdón por su pasado. El público cambió con los años. Muchos que antes la atacaban empezaron a admirarla. En ella veían a una mujer que pese a las caídas nunca se rindió, que se levantó de la muerte de su madre, del desprecio profesional, de las burlas y convirtió su historia en un acto de resistencia. Hoy María Patiño es más que un rostro televisivo. Es una marca, una identidad, una mujer que simboliza el precio de la verdad en un mundo de mentiras. A lo largo de su carrera ha aprendido que la televisión no perdona, pero tampoco olvida a quienes son auténticos. Y ella, con todas sus contradicciones, lo ha sido siempre. Fuera de cámaras, disfruta de una vida mucho más tranquila. Viajes, amigos, familia y ese amor discreto que se mantiene lejos de las portadas. En su cuenta de Instagram, más de 1 millón de seguidores siguen cada reflexión, cada mensaje de superación que publica. Y siempre hay una constante: gratitud. Gratitud hacia su madre, hacia la vida, incluso hacia la televisión que la hizo sufrir. Si volviera atrás, lo haría todo igual, dijo en una ocasión. Porque en el fondo, María sabe que cada lágrima derramada frente a una cámara la hizo más fuerte. Cada humillación fue una lección, cada caída, una oportunidad para volver a empezar. Su historia no es la de una heroína perfecta, sino la de una mujer real, contradictoria, intensa, frágil y poderosa a la vez. La historia de alguien que entendió que no hay triunfo sin herida, ni fama sin precio, ni luz sin oscuridad. María Patiño no venció al sistema, aprendió a bailar con él. No conquistó la televisión, la domó, y lo hizo sin dejar de ser ella misma, con esa voz inconfundible, ese acento gallego teñido de emoción y esa mirada de quien ha visto el infierno y ha vuelto con una sonrisa. Porque al final, su mayor éxito no está en los programas que ha hecho, ni en los premios, ni en la fama. Su verdadero triunfo es seguir de pie, frente a las cámaras, siendo fiel a lo que siempre quiso ser. Una mujer que dice la verdad, aunque duela.